Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Hay una diapositiva que puede resumir lo que vamos o sobre lo cual vamos a reflexionar en esta mañana. El diseño original de Dios para la familia. A ver, para los que no saben, nuestra iglesia presbiteriana Cumberland a nivel mundial está en una crisis. Está atravesando una crisis, y esa crisis tiene que ver con la forma en que ha afectado la iglesia las nuevas ideas con respecto a las formas diferentes de familia y las formas diferentes de los roles sexuales. Yo creo que tarde o temprano la iglesia va a sufrir un cisma, porque esto es una fuerza que está creciendo a nivel mundial y que ha permeado ya muchas iglesias, muchas instancias. Esto de la ideología de género, pues para los que no saben, la ideología de género defiende que no es solo hombre y mujer, sino que hay muchas maneras y opciones de ser y de ejercer su rol en la tierra. Esa discusión ha venido creciendo día tras día, dentro y fuera de la iglesia, y posiblemente va a llegar un momento en que nos vamos a separar, a dividir aquellos que dentro de la iglesia piensan de esa manera y los que todavía defendemos la posición bíblica. Y por eso quiero hablar de eso en esta mañana. Es algo que yo sé que lo tenemos claro, pero hay que reiterarlo, sobre todo por nuestras nuevas generaciones. Y es que no solo las iglesias se dividen por este tema, sino las familias. Las familias sufren este asunto, las parejas sufren por esto. Por lo tanto, se hace necesario que estudiemos, enseñemos, recordemos constantemente qué dice la Biblia para salvaguardar el diseño original de Dios para la familia y para la sexualidad. Así que vamos a estudiar varios textos, vamos a leer textos de la Biblia que nos hacen un recorrido sobre lo que Dios quería para la familia humana, para la sociedad, y cómo todo esto se ha tergiversado. En Génesis capítulo 2 vemos entonces que Dios crea al hombre y a la mujer. Dios crea un ser con dos géneros. Génesis capítulo 2 verso 18 dice: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para que les pusiera un nombre. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Dios crea al ser humano, inicialmente lo crea masculino, crea al hombre, y Dios entiende que falta algo, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo. Y lo más interesante es que Dios le da una tarea al hombre y le dice: ve y le pones nombre a todos los animales. Entonces va Adán, me imagino que esto fue algo demorado, esto no fue un día para otro, y va y empieza a observar los animales y ve que están en pareja y que hay un macho y una hembra de cada especie y que esto es necesario para la reproducción. Entonces él mira y se mira a sí mismo y dice: ¿y dónde está mi hembra? Si todos los machos tienen una compañera, ¿dónde está mi hembra? Dios hace que él mismo sienta la necesidad. No se halló ayuda idónea para el hombre, y Dios entonces
crea la mujer para solucionar el primer problema humano, la soledad. Dios no le creó otro animalito. Dios no le puso otro hombre a su lado. Dios le dio una mujer tal y cual, diseñada por Él. Esta situación, que era la ideal para el ser humano, no duró por siempre. Lamentablemente, después de esto entra el pecado a la raza humana y ese plan original, ese diseño original de Dios para la familia empieza a romperse. Con su rebeldía, Adán y Eva tiraron por la borda el diseño de Dios. A partir de allí, la humanidad entra en un desenfrenado descenso hacia el pecado. Imagínense, la primera pareja se rebela contra Dios y en la segunda generación ya hay asesinato. Solo en la segunda generación, solo existía una familia y ya hubo asesinato dentro de ellos. Entonces, el hombre entra en un descenso hacia el pecado, hacia lo más vil, hacia lo más desagradable para Dios. Y unas cuantas generaciones más, imagínense, si cada vez había más pecado, ¿cómo sería unas generaciones después? En el capítulo 6 de Génesis ya había mucha gente y el pecado había crecido. Capítulo 6, verso 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era tan grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano y le dolió en su corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Imagínense la decepción del Señor. Crea unos hijos, les crea todo un ambiente para que vivan felices, para que se realicen, para que sean familia, para que se multipliquen, y nos tiramos todo. Entonces viene un castigo con el diluvio, ustedes lo conocen. Y quedó una sola familia, la familia de Noé. Y uno pensaría: hay un nuevo comienzo, las cosas van a ser diferentes. En la primera familia las cosas estuvieron manejables, pero a partir de ahí, que aumentaron los seres humanos, volvió a haber decadencia. En el capítulo 13 del mismo Génesis ya habían ciudades, y miren lo que se dice: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy grandes pecados contra el Señor. Génesis capítulo 13, verso 13. Saltando al 18, dice 18:20, entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Claro, todos los pueblos existentes no eran solo Sodoma y Gomorra. Todos los pueblos existentes eran pecadores. Todos eran pecadores. Todos habían caído en la más baja degradación del ser humano. Sin embargo, aquí se toma como modelo o como antimodelo, como antiejemplo a Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19, versos 4 y 5 se menciona, por ejemplo, una de las aberraciones de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Capítulo 19, versos 4 y 5. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron por la noche a tu casa? Échalos fuera, que queremos acostarnos con ellos. Recuerdan que a Lot lo visitaron unos ángeles de parte de Dios que venían a advertir la destrucción por el pecado. Y claro, pues sus ángeles más queridos que cierto. Entonces los vieron muy bizcochos. Y fueron y le tocaron: vea, queremos tener relaciones sexuales con esos hombres que tú tienes ahí. Son extranjeros y nos gustaron mucho. Versículo 12 del mismo capítulo. Le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos
hijos, hijas, y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Ahora, el pecado de Sodoma y Gomorra no solo era la homosexualidad, eran pecadores en términos generales, pero aquí se hace énfasis y se señala que uno de los pecados que ofendió al Señor era que practicaban la homosexualidad. Eso era un atentado contra el diseño divino de la familia y de los roles dentro de una sociedad. En el mismo capítulo, verso 24 de Génesis 19 dice: entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre entre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Se pervirtió el diseño original de Dios para la familia y los roles sexuales. A los seres humanos no les pareció suficiente con lo que Dios había creado. Dios creó un hombre masculino, una mujer femenina, los bendijo y les dio la oportunidad que disfrutaran de su intimidad y de su sexualidad. Pero el ser humano nada le parece suficiente. Es que yo quiero probar otras experiencias. Esto para mí no es suficiente. Probemos otras cosas. Lo que Dios ha provisto no es suficiente. Probemos, tengamos otras experiencias. Hoy día vivimos una sociedad parecida a la de Sodoma y Gomorra, en donde el homosexualismo no es pecado. Normal, esa es la expresión, normal. ¿Y qué tiene raro? Te están haciendo mal a ti, te están haciendo daño a ti, entonces normal que cada uno viva su vida, que cada uno experimente y sienta lo que quiera sentir. Hoy la sociedad piensa que no es una deformación de la conducta y la moral, no, normal. Pues hay marcha del orgullo, ¿cierto? Entonces ya no es ni siquiera algo de esconder, es para salir y sentirse orgulloso, es que yo soy así, y de malas el resto. Como vivimos en una sociedad donde debe haber libre expresión de la personalidad, entonces pues todo es permitido, ¿cierto? Todo es permitido. El Señor ya había enseñado acerca de estas conductas en Deuteronomio capítulo 22, verso 5, cuando Dios está dando la ley, y recuerden que Deuteronomio es un discurso de Moisés para el pueblo. En 22:5 dice: la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Ahora, de acuerdo a los tiempos y las culturas, es muy difícil de manera absoluta decir si un pantalón es para hombre o para mujer. Algunos dicen que la mujer no se ponga pantalón porque esto es de hombre. No, aquí lo que hay que entender es la intencionalidad. La intencionalidad. Si yo me pongo una prenda, ¿qué es lo que yo quiero mostrar con esa prenda que yo uso? Porque eso puede cambiar de cultura a cultura. Los escoceses usan falda y no quieren verse como mujeres. No es para mostrarse como mujeres, ¿cierto? Entonces ahí no hay una intencionalidad. Lo que aquí el texto está prohibiendo es la intención de parecerse a. Si tú usas esa prenda, ¿qué es lo que pretendes con esto? ¿Quieres salirte del rol sexual que Dios te asignó? ¿Quieres mostrarte como otro tipo de persona? Porque está mal. Dios prohíbe esto. Por más que la sociedad lo llame normal, por más que la sociedad le abra las puertas, no, va contra la ley de Dios. No, va contra la ley de Dios, no se puede, no es correcto, no es la voluntad de Dios. Podríamos agregar gestos, ademanes, actitudes que una persona hace
para parecer lo que no es. En Levítico capítulo 18, versos 22, nos habla ya de unas acciones prohibidas por la ley de Dios. Levítico 18, 22, está hablando de la integridad dentro del comportamiento sexual. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Algunos dirán que no es claro en la Biblia esto. No, para mí es absolutamente claro. Para mí no hay margen de… La verdad, yo no entiendo cómo hay gente dentro de la iglesia defendiendo esto. O sea, yo no entiendo cómo argumentan, de dónde sacan, o sea, de dónde sacan que Dios aprueba esto. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No es solo el homosexualismo, la zoofilia. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes voy a arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Para mí esto es muy claro. Para mí no hay margen de duda. ¿Que suena duro? Sí. Pero es la ley de Dios. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Y Dios siempre desea lo mejor para el individuo y la sociedad. Si Dios lo prohíbe es por algo. Si Dios lo prohíbe es por algo. Dios prohíbe todo comportamiento sexual por fuera del diseño original. Y aquí podríamos incluir el adulterio, que es tener relaciones sexuales, así sean heterosexuales, pero por fuera del matrimonio. Todo tipo de fornicación, personas que tienen relaciones sexuales sin la bendición del matrimonio, sin un compromiso formal. La sexualidad fue un gran regalo que Dios le dio al ser humano para ser usado dentro de los propósitos divinos, no por fuera. Dios prohíbe el comportamiento sexual por fuera del diseño original, zoofilia, necrofilia, pedofilia y todas las aberraciones parecidas. Y no solo fue en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también habla de eso. En Romanos capítulo 1, verso 26 dice: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Eso no solo fue para el pueblo judío, no solo fue en el Antiguo Testamento, esto es una ley universal para todo el pueblo de Dios en toda época y en todo lugar. Y el Nuevo Testamento lo maneja como un cambio en lo que es natural, para lo que Dios lo creó, de la forma en que Dios diseñó. Hubo un cambio, una ruptura. En 1 Corintios capítulo 6, a partir del verso 9, hace una sentencia fuerte. Miren lo que dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, a pesar de lo que diga la sociedad, no se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados,
ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este texto deja bien claro quiénes no serán salvos, quiénes no serán considerados hijos de Dios, quiénes no entrarán al cielo. Y ahí está la lista. Son los que practican esas cosas. Y quiero hacer claridad con algo, ¿cierto? Porque alguien diría, todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. Pero aquí hay una diferenciación. Una cosa es que tú y yo luchemos con algo. Otra cosa es que nos abandonemos en esa conducta. Listo, ahí hay una diferencia. Lo que se está mencionando aquí son las personas que están haciendo eso y ya. Y no hay arrepentimiento. Es más, están conformes con esa vida. Es más, les llega a agradar esa vida. Y como está ese movimiento hoy día, no solo les agrada, sino que hacen proselitismo para que otros se metan en esa vida. De eso se está hablando el Señor. Listo. Porque tú y yo somos pecadores y tú y yo tenemos tentaciones, pero no está hablando de eso, porque tú y yo luchamos contra el pecado y tratamos de dejar eso atrás y luchamos contra las tentaciones que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Aquí está hablando de las personas que dijeron sí a esa vida y que le dieron la espalda a Dios y van en esa vida. De ellos, tristemente dice, que no van a ir al cielo, serán condenados. Y lo he repetido, que la condenación eterna es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No hay enfermedad, no hay tormento, no hay situación horrible que se iguale en esta tierra a lo que van a vivir aquellos que están condenados. Por eso hay que evangelizarles, por eso hay que invitarles a que conozcan el amor de Dios. Y el texto deja claro que el pecado de la inmoralidad sexual es grave. Está diciendo, pecas contra tu propio cuerpo, contra algo que creó Dios para que fuera puesto al servicio de Dios y no para hacer lo que a mí se me antoja. Algunos, queriendo quitar la responsabilidad, han dicho, no, pero es que el homosexual no se hace, el homosexual nace. Y más allá de esa discusión que podría dar para mucho, lo más triste de eso es que se le quiere quitar responsabilidad a la persona. Les voy a dar un ejemplo. Ay, no, qué pesar, esa persona no es responsable del vicio del cigarrillo, porque es que él nació adicto al cigarrillo, entonces él no es responsable. Qué pecado, ¿cierto? No. Qué pesar de esa persona que es adicta a la cocaína. Es que esa persona nació adicta a la cocaína, entonces quitémosle responsabilidad. Qué pesar de ese asesino que anda matando gente, porque es que él nació asesino, entonces él no es responsable. No, él sí es responsable. La Biblia dice que el ser humano fue creado con libre albedrío, que ese libre albedrío fue afectado por el pecado, sí, pero la persona tiene la capacidad de decidir. Hemos visto hijas de prostitutas que le dicen no a la prostitución.
Hemos visto hijos de drogadictos que le dicen no a la drogadicción, hijos de alcohólicos que dicen no al alcoholismo. Entonces cada uno decide. Hay factores de riesgo, es indudable, y eso Dios lo sabe y Dios sabrá cómo maneja eso. Pero cada persona tiene la posibilidad de decidir, y eso la Biblia lo dice. Yo decido si le obedezco a Dios o si me abandono en el pecado. ¿Hay esperanza entonces para la persona que es homosexual? Sí la hay. El texto de Corintios que acabamos de leer dice: y así eran ustedes antes. Ustedes eran así y ahora han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Hay esperanza, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice Pablo en Romanos 5:20. Y esto aplica como para todo pecador. El Señor ha tenido gracia de mí. Yo no soy santo, yo no soy perfecto. Dios ha tenido misericordia de mí, y la ha tenido porque yo tomé la decisión de arrepentirme y de dejar de hacer cosas que en el pasado sabía que eran desobediencia para Dios. Toda persona tiene la posibilidad de que Dios lo reciba en sus brazos si se arrepiente y abandona su conducta. Cuando hay arrepentimiento verdadero, viene el perdón y la restauración. Uno de los argumentos de la ideología de género: Dios ama a todos. Dios sí ama a todos, pero demanda arrepentimiento. Dios ama a toda la creación y por eso envió a su Hijo, claro, para que muriera en la cruz, pero para que yo dijera presente: me arrepiento, Señor Jesucristo, límpiame de mis pecados. Tiene que haber un arrepentimiento. Hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay nada. Si no hay arrepentimiento, lo que hay es condenación. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra, la actitud de un creyente hacia el homosexual? ¿Saben cuál? La misma que hacia cualquier no creyente. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros no estamos para burlarnos, ni para perseguir, ni para criticar, ni para hacer bullying a las personas que piensan diferente a nosotros. Que de allá para acá puede haber persecución y bullying, mucho, pero de aquí para allá nada, hermanos, nada. Un cristiano no tiene por qué ni burlarse, ni criticar, ni señalar, ni agredir, ni condenar a una persona que piensa diferente, y entre ellos a los homosexuales. Eso es violar los mandamientos de Dios, ¿cierto? El que yo crea la verdad a mí no me da la autoridad para ir a maltratar a otro ser humano que fue creado también a imagen de Dios. Mucho cuidado con eso. Entonces nosotros estamos predicando la ley de Dios, no la homofobia. De hecho, he tenido cercanía con personas que están en la práctica del homosexualismo y no tengo ningún problema en abrazarlas, en tomarme un café con ellos, en sonreírles, en invitarles a que conozcan el amor de Cristo, pero no acepto su conducta. Acepto a la persona, pero no su conducta. Y estoy dispuesto a amar a la persona, pero no acepto su conducta, porque eso lo dice la ley de Dios. Y en la iglesia estamos de brazos abiertos si llega una persona con esa tentación o con esa práctica. Estamos de brazos abiertos. Aquí no se le cierra la puerta a nadie, pero predicamos lo que dice la palabra. Y no está en negociación. Qué pena, pero no está en negociación. Y si hay otros dentro de la iglesia presbiteriana Cumberland que piensan así, lo sentimos. Pero la Biblia dice, y lo que dice Dios no tiene discusión. Por lo menos nosotros no nos vamos a mover de esta posición. Si otros se mueven, lo sentimos. Y querido hermano, yo te hago un llamado. Si te ha influenciado esa ideología de afuera, sumérgete en la palabra del Señor y deja que el Espíritu Santo te redarguya. No te dejes enredar. No lo veas normal. Eso no es normal.
No normalicemos lo que Dios ha llamado pecado. No lo normalicemos. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús con la mujer adúltera? Una mujer que violó la ley de Dios de manera gravosa y se la traen y están listos para apedrearla porque esa era la sentencia. Y Jesús la condenó. Jesús se burló de ella. Jesús la criticó. Jesús le hizo bullying, matoneo. Jesús tuvo misericordia y le dijo: no, no hay problema, normal, todo mundo lo hace, no, chévere. No, no, no. Jesús con mucho amor le dijo: vete y no peques más. Vete y cambia tu manera de vivir. Acércate a Dios, arrepiente de tus pecados. Hay oportunidad para ti, pero arrepiéntete de tus pecados y cambia tu manera de vivir. De eso se trata el diseño divino. Esa es la voluntad de Dios. Hoy muchos medios de comunicación se han encargado de difundir estas ideas. Disney y todo su emporio, es un emporio gigante que tiene muchos canales de televisión asociados, que son asociados a Disney o pertenecen a Disney, y todos ellos no solo aprueban, sino que promueven, que me parece más grave. Pues si tú tienes tus ideas, quédate con tus ideas, pero no vengas aquí a diseminar las ideas dentro de mi contexto. Ellos promueven el asunto. Entonces los niños están siendo bombardeados en las películas, en las series, en los comerciales con este asunto. Normal que los niños se besen entre ellos, niño con niño o niña con niña. Normal, porque esto es lo que estamos viendo. Nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Es un problema que está dentro de la denominación, un problema que está dentro de las familias, dentro de la sociedad. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Continuar predicando la verdad, así toda la sociedad diga lo contrario. Así nos quedemos poquitos, se predicará la verdad. Aquí no estamos para que la sociedad nos aplauda, no estamos para buscar popularidad del mundo, aquí estamos para hablar la palabra de Dios. ¿Les gustó a algunos? Genial. ¿No les gustó a otros? Perdón, pero pues, ¿qué hacemos? Disculpa, ¿cierto? Disculpa. ¿Qué más debemos hacer además de predicar constantemente esto en la palabra? En el hogar, amados hermanos, padres de familia, eduquen a sus hijos en amor y disciplina, edúquenlos instruyéndolos en la palabra de Dios, háblenles del asunto, háblenles, no se queden callados porque afuera les están hablando, la televisión les está hablando, el internet les está hablando, la música les está diciendo, y si nosotros los papás nos quedamos callados, los perdemos. En la iglesia, en la escuela dominical, estamos pensando hacer un plan cíclico donde cada año en ciertos momentos se repita lo mismo. Plan original de Dios. Niños, ¿cuál es el plan original de Dios para la familia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Insistirles, porque si no fuera se los enseñan y se los enseñan bien enseñado. Hay todo un imperio que se encarga de eso y tiene financiación en grande. Eso está financiado, eso es todo un plan muy diabólico. Afirmemos la autoestima de nuestros hijos. Si no la afirmamos en casa, si no los motivamos a que cumplan el rol que Dios les dio, afuera les van a dar otro tipo de motivación. Quiero terminar con este texto de Proverbios capítulo 28 verso 13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón.
¿Qué tal si lo leemos juntos? Pónganse de pie y repitámoslo juntos, que esto se quede grabado en nuestra mente. Esto aplica para todo. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Amén. Señor, esta es la realidad de tu palabra. Una realidad que es incómoda, sí. Una verdad que raspa. Una verdad que sacude. Una verdad que va en contravía de lo que la mayoría en la sociedad dice. Pero es tu verdad. Y yo particularmente estoy dispuesto a ir hasta lo último con ella. Yo estoy convencido de que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por ti, Señor. Y estoy dispuesto a cumplirla, a enseñarla, a recordarla hasta el fin de mis días. Así otros piensen diferente, así otros tuerzan esa verdad, pero nosotros nos mantendremos firmes en esta verdad. Así las mayorías estén en contra, pero es tu palabra y es tu verdad. Señor, pero también quiero orar por las personas que están siendo atacadas por estas ideologías, que sus mentes están siendo cambiadas y convencidas. Guarda a estas personas, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya, cambie y llame al retorno a tu palabra. Que no se llegue a normalizar lo que tú has dicho que es pecado. Oro, Señor, por las nuevas generaciones, nuestros hijos, sobrinos, nietos, los niños de la iglesia. Protégelos, Señor, de esta ideología diabólica que está tratando de destruir el seno de la familia, lo que tú creaste, el diseño que tú creaste. Protege a nuestros niños y a nosotros, que podamos ser padres, tutores y mentores que enseñen lo que está en tu palabra. Señor, y yo quiero orar por las personas que han caído en este pecado. Queremos como iglesia orar por ellos, no para señalarlos, no para juzgarlos. Nosotros no somos nadie para juzgarles, para maltratarles, para señalarles. Nosotros no somos nadie para condenarles, pero oramos que ellos puedan escuchar del amor de Dios y arrepentirse de sus pecados. Que ellos puedan convencerse que sí, tú tienes los brazos abiertos para recibirles, pero que deben arrepentirse, que deben retractarse de su conducta y de su pensamiento, y tú los vas a recibir como ese padre al hijo pródigo que regresa a casa para ser salvo y para ser amado. Te pedimos, Señor, por muchas personas que nosotros conocemos, cercanas, y que están viviendo estas duras realidades. Oramos para que tú hagas tu obra, Señor, como pastor, como Espíritu Santo, tú seas cambiando, llamando, redarguyendo. Y tal vez sea a través de este mensaje que tú estás hablándoles en este momento, para llamarles a que regresen a tu redil, para que retornen, Señor. Tú estás listo como un Padre amoroso para recibir a todo aquel que se arrepienta y cambie o quiera cambiar su manera de vivir, porque tú vas a ayudar con eso, Señor. Hay cosas muy difíciles, pero tú eres un Dios de milagros. Tú puedes transformar vidas y ayudar a todo aquel que levante la mano y diga: yo quiero cambiar, yo quiero dejar esta vida, yo me quiero arrepentir. Oramos por esas personas, Señor, y que como iglesia podamos seguir siendo sal y luz en un contexto de amor, para la gloria de tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga.